Buenas tardes, queridos radioescuchas. Con el gusto de siempre, la Comisión de Comunicación de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares presenta su programa Por Nuestras Raíces, a través de Radio Chinelo, todas las voces, y en retransmisión por Radio Amilcingo, la voz del Amaranto desde el oriente del estado de Morelos, por las 100.7 de frecuencia modulada, a quienes brindamos nuestro respeto y cariño. Hoy se cumplen 16 meses con 16 días de la desaparición forzada de nuestros muchachos normalistas de Ayotzinapa. Seguimos exigiendo su presentación con vida y el esclarecimiento de más de 20,000 desaparecidos en toda la República. Basta. Queremos y deseamos que las autoridades cumplan su responsabilidad de brindarnos seguridad, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Silvestre Beltrán en la locución y también dirigiendo los aparatos radiofónicos. Muy buenas tardes, compañeros, con el gusto de volver con ustedes a platicar y esperando que los temas del día de hoy sean de su agrado como siempre. Sí, damos paso a las efemérides. Creemos que es importante y vamos a explicarles el por qué estamos dando a conocer las efemérides de la semana. Creemos que nuestra memoria siempre debe estar fresca, no olvidar a los acontecimientos y a los hombres y mujeres que nos dieron la posibilidad de luchar por una patria mejor. En este caso, el 10 de febrero de 1818 nació don Guillermo Prieto, poeta y soldado liberal, juarista, defensor de la República. Y además tuvimos la suerte que viviese con nosotros en esta hermosa y antigua Cuauhnáhuac. El 11 de febrero de 1983, descubrimiento a raíz de los acontecimientos de mejorar el interior del templo de Tlayacapan, se descubren momias, cuerpos momificados, y en el 11 de febrero, en este día de 1983, se inaugura el museo y la sala de exposición. Todos los que hemos visto y visitado Tlayacapan nos damos cuenta de la importancia de ese museo. El 12 de febrero de 1959 se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Recordemos, fue a instancias de una gran maestra, doña Eva Sámano de López Mateos. El 13 de febrero de 1893 murió don Ignacio Manuel Altamirano, increíble hombre de letras, soldado, gran orador e inspirador de nuestra nacionalidad. Él decía que un 13 había nacido, un 13 se había casado y un 13 iba a morir. Sí, sucedió en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893. El 14 de febrero de 1831 muere fusilado don Vicente Guerrero Saldaña, héroe y consumador de nuestra independencia. Fue objeto de la traición. Curiosamente, el Día de la Amistad y del Amor se convierte en asesinato vil, una traición impuesta por los enemigos del progreso y de México a través de la muerte de don Vicente Guerrero. El 15 de febrero de 1775 nació don Miguel Ramos Arizpe, político y liberal mexicano. El 16 de febrero de 1899 toma posesión
el segundo obispo de Cuernavaca, don Francisco Plancarte y Navarrete. Se le recuerda porque no nada más fue un clérigo, sino que fue un gran historiador que dejó grandes obras para gloria y para el esclarecimiento de nuestro pasado originario. Vamos, recordemos al señor Plancarte y Navarrete. Y el 17 de febrero de 1907 se inauguran las oficinas de la Central de Correos. Son las efemérides, compañero, que tenemos enseguida, la primera canción. La Marianita.
Después de escuchar esta bonita canción interpretada por Oscar Chávez, nuestro compañero Cheque nos pasará a hablar acerca de otro de nuestros compañeros, del cual me parece ya hemos hablado, y nos parece importante debido a que, si bien es cierto que tenemos varios cantantes, artistas, bailadores y pintores, me parece importante que también hablemos de ellos aquí. Estoy hablando de Alejandro Hernández López, uno de nuestros pintores favoritos. Claro, gracias compañero Silvestre. Sí es cierto, y con una gran satisfacción, queridos radioescuchas, vamos a tratar de platicarles algunos aspectos importantes de la vida de este gran pintor morelense, Alejandro Hernández López. Y esto a raíz de que el martes 9 pasado, con mucha tristeza, fuimos a enterrar a su señor padre, al señor Patricio Hernández Legorreta. Y precisamente con la idea de que el dolor se hace más llevadero cuando existe la alegría por la vida, y en este caso la alegría de la CGCIP, de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, porque cuenta entre sus integrantes a este gran pintor. Decíamos, terminamos hace poco tiempo de sembrarlo en la tierra, en la madre tierra, y recordamos que su mamá biológica también, doña María López Ortiz, está muy entrada en este aspecto de la vida de su hijo, apoyándolo, y ahora con el dolor de su esposo muerto, aún así sigue con el espíritu firme de apoyar al gran artista que es su hijo. Vamos a hablar que dentro de las cuestiones de su nacimiento, que fue el 20 de marzo de 1956 en Temimilcingo, Morelos. Ese pueblo tan importante, tan antiguo, culturalmente presente en la vida del estado de Morelos actual, y allí esa tierra vio nacer a este gran compañero, militante de la CGCIP desde hace muchos años, ¿sí? Formó parte integrante de los talleres que se han hecho a través del tiempo y en distintas comunidades, tanto para la manufactura de trajes de chinelo, para fundar comparsas y elevar el grado de organización de en nuestras fiestas de nuestros pueblos originarios, tanto para dar clases de pintura a los niños. Aquí debemos de destacar cómo Alejandro, Alex como le decimos de cariño, se dedicó a buscar formas para fabricar pinturas de flores, de plantas, de cortezas de árboles, de hojas, para que los niños hicieran sus trabajos en los talleres y en los cursos de verano que la CGCIP ha llevado a cabo durante prácticamente 21 años en el estado de Morelos. Decíamos, nuestro artista ha sido un gran impulsor de la cultura en su estado natal. No se ha negado nunca a dar los cursos, los talleres para llevar adelante los trabajos en beneficio de las comunidades de Morelos. Cuando hablamos de su capacidad en las artes plásticas, destaquemos que sus pinturas fueron escogidas para montar una exposición en la República Checa. Sus pinturas viajaron a esa nación y fueron admiradas por los europeos. También es creador de su propia técnica pictórica, que consiste en que sus pinturas son en relieve. Cuenta una anécdota que
como la curiosidad a veces invade, una señora en una exposición, tratando de saber de qué se trataba en esa pintura, le metió la uña y se la quebró. Es una anécdota que nos contaba Alex, o sea, que su técnica ha sido muy, ahora sí que ambicionada para copiársela, pero él, como debe ser, ha sido muy hermético y celoso de su técnica. Nadie sabe cómo hace sus pinturas, pero el caso es de que son para admirarse. Por desgracia, y lo digo con mucho énfasis, por desgracia solamente los extranjeros han comprado, en su mayoría, sus obras. Sus temas, ¿cuáles son sus temas? Claro, los temas son nuestras raíces, como es nuestro lema y nuestro programa. Raíces se llama su tema. ¿Por qué? Porque pinta desde escenas precuautémicas hasta la flora, la fauna de nuestro territorio morelense y nacional. Admiremos y los invitamos a todos nuestros radioescuchas a admirar su obra. Cuando, por ejemplo, vemos en uno de sus lienzos, en una de sus pinturas, cómo está esa comunión entre la luna y el sol, cómo lo llena de color, cómo lo llena de sensibilidad artística, que nos invita y nos lleva de la mano a soñar, a imaginarnos en épocas pasadas o viajar en el tiempo y en el espacio. Es pues en nuestro programa Por Nuestras Raíces una forma de darle reconocimiento a nuestros compañeros que se han preocupado sin ningún ahora sí que problema, o no poniendo ningún obstáculo para hacer de nuestros niños, por ejemplo, de nuestros jóvenes, unos artistas también. Veamos dónde se han expuesto sus pinturas. Ya hablamos en la República Checa, en Europa, pero también, y no menos importante, es la exposición que se montó, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, tanto en la Casa de la Ciencia como en el lobby o en el recibidor del Congreso del Estado. También se han expuesto sus pinturas en Cuautla, desde luego en Tepoztlán, en Metepec, Estado de México, en La Paz, La Guerrero, en la Organización Cultural Nueva Acrópolis, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares que han gozado del arte pictórico de Alejandro Hernández López. Vaya, desde nuestro programa un saludo y un fuerte abrazo a nuestro compañero y deseamos que siga pintando, que el dolor que todos pasamos al perder a nuestros seres queridos lo convierta en un lienzo, en una pintura, en un trabajo artístico para solaz, esparcimiento y admirar la belleza de todos los mexicanos, de todos los morelenses. Pues, con esto damos por terminado esta sección del programa y otra vez saludos al compañero Alejandro Hernández López. Adelante. La siguiente canción sería Acuarela Mexicana. Acuarela Mexicana, por parte de Ángeles Ochoa. Eso, y de Tomás ¿cómo se llamaba el autor?
Adelante. Adelante.
después de haber escuchado esta hermosa canción del cantor musical de México, don Pepe Guizar, vamos a dar paso a nuestro compañero Silvestre Beltrán, que nos va a narrar algunos cuentos y leyendas de nuestro estado de Morelos. Queremos reivindicar esta forma, esta narrativa, para que no dejemos que muera, sino que, si es posible, practiquemos la narrativa y leamos también a nuestros autores morelenses. Adelante, compañero. Bueno, empezaré con una pequeña leyenda del terror que se llama la leyenda del Hijo del Diablo, que dice que esta leyenda tendría cercanías aquí de Morelos, donde vivía una hermosa joven pretendida por muchos hombres de la región. Ella se negaba constantemente a los pretendientes hasta que conoció a un enigmático jinete que se ofreció a llevarla en su caballo hasta su morada. Luego de algunos días finalmente cayó rendida a sus encantos y se casó con el intrigante visitante. La joven quedó embarazada y el sujeto desapareció de la faz de la tierra, pero la gestación siguió su curso normal de 9 meses cuando nació un hermoso bebé, algo extraño ya que era muy ágil y despierto. Al cumplir los 6 meses se decidía venir a bautizarlo, por lo que la madrina era la encargada de llevarlo a la iglesia. Cuando iban en camino a ese lugar, en medio de un río, una voz lúgubre salió de la boca del bebé, diciendo: «Madrina, ya puedo hablar, ya tengo dientes y te voy a matar». Tras lo cual asesinó a su madrina y desapareció en medio del agua. Para los lugareños no quedan dudas de que se trata del Hijo del Diablo, que cada cierto tiempo suele aparecer por los caminos y haciendas, asustando a los seres humanos y a las bestias, incluso matando a varios de ellos. La leyenda afirma que en los caminos rurales suele oírse el llanto de un bebé, y quienes lo recogen y lo alzan sienten un tremendo dolor en su brazo, ya que el bebé lo está mordiendo para luego desaparecer de forma misteriosa. Interesante. Bueno, la segunda leyenda que me gustaría narrarles es la leyenda del charro negro. Por las noches en los montes del estado de Morelos se ven bolas de fuego saltando de árbol a otro mientras avanzan sigilosamente hasta llegar al pueblo. Me dijeron que cerca del pueblo de Tepoztlán un hombre conducía su camión de carga por la carretera a altas horas de la madrugada y de pronto chocó con una figura de una mujer y el espíritu de ésta atravesó todo el cuerpo al golpearla con su camión. El señor, entre confuso y disgustado, se bajó de la cabina para asistir a la mujer a la que creyó haber atropellado, pero en su lugar se encontró un gran murciélago negro malherido. Decidió pues llevárselo para entregarlo a alguna veterinaria, echándolo en la parte de atrás del camión. En el remolque donde llevaba toda su carga, al cabo de unos minutos, mientras conducía, comenzó a escuchar ruidos, gritos y muchos golpes en la parte trasera del camión. De inmediato paró el camión, bajó de nuevo de la cabina y fue a ver qué pasaba en el remolque. Al abrir el portón de carga, el ruido cesó. Se había esfumado el murciélago y en su lugar apareció el cuerpo de una mujer muerta. Si os da pánico leerla, el testigo me argumentó la historia en su momento. Había sido partícipe directo de una de ellas. Imaginaos la expresión de su rostro mientras lo narraba todo junta a una pequeña hoguera. Muy bonitas, muy bonitos cuentos, narraciones, leyendas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues quisiéramos, compañero Silvestre, también contar la famosa leyenda de los chalmeros. ¿Sí sabías que existía esa leyenda, esa narración sobre los chalmeros? No, a ver, platica nada. Bueno, mira, resulta que hace algunos años, y según se dice, se sigue repitiendo hasta nuestros días, el último camión que venía de Cuautla, ¿sí?, bajó su último pasajero en Yautepec, y de Yautepec hacia Cuernavaca se vinieron nada más en el autobús el chofer y el cobrador. Entonces, cuando llegaron al Cañón de Lobos,
de pronto el chofer se emocionó mucho porque había muchísimos pasajeros pidiendo la parada. Abrió la puerta y se metieron muchos pasajeros hasta llenar el autobús. A la sazón, el cobrador ya estaba prácticamente dormido y que le dice, oye, despierta, empieza a cobrar, ahora sí nos vamos a balear, tenemos mucho pasaje, cobra. El cobrador abrió los ojos y dice, oye, estás mal, estás loco, el camión viene vacío. Dice, ¿cómo? Si yo subía a muchos pasajeros. Dice, pues mira, ve por el espejo. Y sí, en verdad, el autobús venía vacío. Desde luego, el chofer, muy espantado, metió el acelerador y no paró hasta llegar a la terminal que en aquel tiempo estaba a espaldas del Palacio de Cortés en la calle de Leiva. Pues sí, resulta que los chalmeros se siguen presentando, según nos dicen. Resulta que los que iban en una peregrinación al santuario de Chalma tuvieron un accidente, se despeñó el autobús y murieron todos. Desde entonces piden llegar a Chalma y de vez en vez se les aparece a los autobuses, a los choferes, para que los lleven a Chalma a cumplir su manda. Esa es la leyenda, la historia de los chalmeros. Muy interesante, como dices, Cheque, es muy importante recordar tanto los cuentos como las leyendas que hay en las diferentes pueblos y ciudades de aquí de Morelos. Y pues pasamos a la siguiente canción, ¿qué te parece? Claro, se trata de En Morelos. Morelos.
después de escuchar esta canción de unos artistas que le cantan al estado de Morelos, se trata de los hermanos Santa María, y que van narrando, desde luego, como lo escucharon, algunas cosas importantes, aspectos importantes de la historia y de la vida de nuestro estado de Morelos. Ahora damos paso a las noticias, a la sección de noticias, y empezamos con las noticias locales. Y resulta que es un hecho importante que estamos viviendo en estos momentos también, que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por fin obtiene respuestas a sus demandas, y el gobierno del Estado le da la razón, que le asiste la razón en su lucha institucional. La mayoría de los elementos de protesta, la mayoría de los puntos del pliego petitorio han sido allanados por el gobierno estatal. Esperamos que verdaderamente lo cumpla, y la universidad, ya según el Consejo Universitario, va a levantar el plantón. Sin embargo, un grupo de 50 organizaciones civiles locales piden que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos continúe en la lucha por la ley de participación ciudadana. Creemos que es importante esa ley porque precisamente para echar ojo por parte de la ciudadanía a las acciones del gobierno. Por otro lado, el gobierno estatal utiliza datos de la beca salario para fines electorales, de apoyo al gobierno en turno. Creemos que es una forma errónea, ¿sí?, de manejar situación, hasta datos de los dos muchachos de la beca salario para que vayan a apoyar al gobierno en turno. Por otra parte, en las noticias nacionales, los eurodiputados que están en una reunión de México y la Unión Europea, pues tienen opiniones encontradas en relación con los priistas en respecto a Ayotzinapa, y dicen que los eurodiputados dicen que es insoportable la lentitud en el que se ha tratado la espantosa situación de Iguala, ¿sí? Y dudan que el gobierno de México, ¿sí?, se pronuncie o llegue a la realidad de respetar los derechos humanos. Esto sucedió durante la 20ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que ayer se inauguró. Por otra parte, y es una noticia muy, muy bonita, nos gusta darla a ustedes, estimados radioescuchas, en México se realiza el primer caso de cirugía fetal en el continente americano, ¿sí? Han intervenido a más de 300 fetos con enfermedades que impedirían su nacimiento, o sea, de los bebés. Mandamos un saludo muy afectuoso y una felicitación al doctor Rogelio Cruz Martínez, que es investigador del Instituto de Neurología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el que dirige el equipo que ha hecho estas cirugías fetales. También felicitamos a los gemelos Rafael y Uriel, que están vivos gracias, desde luego, a Dios y a la intervención de este formidable equipo de mexicanos, cirujanos extraordinarios, que de veras es un orgullo para nosotros los mexicanos. Vamos a dar paso a ver si tienes algunas noticias internacionales, compañero Silvestre. Así es, por aparte, Corea del Norte considera que el cierre del Parque Industrial Conjunto es una declaración de guerra. Corea del Norte ha reaccionado sin contemplaciones a la decisión del sur de un cierre temporal del complejo industrial Kaesong, la última iniciativa conjunta que aún funcionaba.
un día después del anuncio en Seúl, en represalia por el lanzamiento de un cohete norcoreano el fin de semana pasado. Pyongyang ha declarado el polígono a 10 kilómetros del interior de su territorio una zona bajo control militar y ha ordenado la salida de las cerca de 800 directivos surcoreanos que trabajaban ahí. La decisión surcoreana es una declaración de guerra, ha afirmado la entidad norcoreana al cargo de los asuntos bilaterales citada por la agencia KCNA. Por otra parte, Alemania en Alemania hay un aumento masivo de delitos de extrema derecha. Los delitos de extrema derecha en Alemania registraron un fuerte aumento en 2015. El año pasado se contabilizaron cerca de 14.000 casos, lo que se supone un aumento de más del 30%. Los organismos de seguridad germanos dieron a conocer estos datos como respuesta a una petición de la política Petra Pau del partido de oposición de la izquierda. Muy bien. Bueno, pues con estas noticias cerramos esta sección y damos paso a los saludos e invitaciones. Bueno. Sí, me dice aquí el compañero que vamos a dar paso a la siguiente canción y es una hermosa canción que se llama Cantos Mixtecos para Dormir, por los compañeros Aarón Arias y Eric de Jesús. Gocen esta hermosa interpretación en lengua originaria.
Después de escuchar esta hermosa canción, a continuación pasaremos a las invitaciones y eventos. En este caso, me gustaría invitarlos a la reunión anual de la CGC para todos los miembros que nos estén escuchando, que se llevará a cabo este sábado 20 de febrero en la en Tetelpa, en el municipio de Zacatepec, El pueblo de Delpa. en el pueblo de Tetelpa, así es. A partir de las 9 de la mañana, donde habrá varios eventos y varias mesas de trabajo para aquellos miembros, para que nos podamos juntar y convivir un rato recordando los viejos tiempos y volver a vernos, porque algunos, pues ya sea por trabajo o por alguna cuestión, no podemos vernos tan seguido, al menos una vez al año estaría bien. Claro, es una actividad muy importante. Y hablando de nuestra CGCIP, pues queremos, aunque no es ni invitación ni saludo, bueno, sí podría ser saludo. Saludamos a los familiares del compañero Jesús Hernández Herrera, que en paz descanse, compañero de la CGCIP, integrante de la comparsa La Guadalupana de Río Seco. Pues apenas lo supimos, compañeros, queridos radioescuchas, pero se nos adelantó nuestro compañero en el pasado mes de octubre de 2015. Él había nacido el 20 de noviembre de 1955, o sea, se fue al Mictlán muy joven. Él fue participante, como decíamos, de la comparsa La Guadalupana de Río Seco, y desde luego participó con la comparsa en varias partes, por ejemplo, en Puente de Ixtla, en Chisco, en Tequesquitengo, en Hueyapan, en Zacatepec, en San Miguel, aquí en Cuernavaca. Bueno, era un activo militante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Vaya, un abrazo fuerte de solidaridad con nuestros compañeros, con sus papás, con los compañeros de la comparsa La Guadalupana. Por otro lado, queremos felicitar a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque está impulsando mucho el idioma inglés. Creemos que es importante, porque es también un instrumento de liberación cuando se usa precisamente para no caer en las redes de la situación tan tremenda cultural que nos mandan los gringos, pero sí como un instrumento de liberación para saber cómo llegar a sus debilidades y salir adelante nosotros. Por otro lado, la felicitación viene más fuerte porque, aparte de impulsar la lengua inglesa, tienen ya 2 grupos de alumnos que están aprendiendo el náhuatl, el mexicano, nuestra lengua materna. Por otro lado, y con mucho gusto, estamos invitando a todos los radioescuchas a que participen, para que vayan y sean testigos de la 7ª Feria del Libro en Lenguas Indígenas, el Amoxilihuitl in Tonanyo Tlactol. Es in Melahualistli, Iwan Tlauquilistli, o el Nostza Totlactol, o sea, el derecho y la libertad de nombrar en nuestra lengua. Se va a llevar a cabo en Xochocotla, Morelos, del 19 al 21 de febrero. Es un programa muy extenso y muy bonito. Va a haber ceremonias prehispánicas de agradecimiento. Se van a presentar libros, desde luego, en nuestra lengua originaria. Va a ser lugar donde vamos a ver, a admirar la danza azteca chichimeca de la UNAM, presentación del material didáctico también. Se va a presentar la Orquesta Infantil de Instrumentos Prehispánicos de la Escuela de Xochocotla,
Y bueno, es variado y muy grande el programa. Los invitamos a participar en la Plaza Central de Xochocotla del 19 al 21 de febrero de este año 2016. Están invitados. Nos despedimos agradeciendo su atención en esta hora de programa, esperándolos ya para la próxima semana. Espero estar mejor de la garganta. Recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a partir de la página de Facebook como CGC Morelos o con la página de YouTube también como CGC Morelos. Les agradecemos su atención ya sea por Radio Chinelo Todas las Voces o por Radio 1005 y el 100.7 de FM. Les agradecemos y hasta la próxima. Hasta pronto.